Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dios los bendiga grandemente. ¿Cómo están? Saludándoles en esta preciosísima noche desde la ciudad heroica de Tacna. ¿Cómo están? Vamos a ver desde dónde se conectan. Vamos a ver desde dónde nos están viendo, desde dónde nos escriben. Les decíamos que nosotros estamos exactamente en Tacna. Ah, ya, perfecto. A ver, ayúdame. Ahí, ahí. Un segundito. Ay, Y la gracias. gaseosa también. Uy, gracias. Hay vasitos ahí. Eso es lo que buenas noches. Ya, buenas noches. Listo. ¿Te doy, Luchi? Te lo pongo acá ya. Eso no, ¿no? ¿Por qué se tapó? Ah, ya. Ay, la Luchi tapó la cámara, perdón. ¿Cómo están? Dios los bendiga grandemente. Creo que se ha quedado un poco empañada la cámara. Dios los bendiga, ¿cómo están? Bueno, los saludo desde la ciudad de Tacna. Por la gracia y misericordia del Señor hemos podido llegar hasta la ciudad heroica de Tacna. Exactamente, hemos estado en la Plaza San Francisco. Acabamos de llegar. Entonces, pensamos que no íbamos a poder venir porque ustedes saben cómo está la situación en muchas ciudades en el sur. Así que yo dije, bueno, si Dios permite que podamos llegar, Él sabe que nuestro corazón, desde que Él nos ha llamado para poder predicar y hablar de su palabra, desde que Cristo nos llamó para poder cantar y alabarle, exaltar su nombre, nosotros vamos a donde nos inviten, a donde nos puedan convocar. Bueno, así que teníamos el temor de no poder llegar a Tacna, pero gracias a Dios hemos podido llegar y hace un momento hemos estado con nuestros amigos de Tacna, nuestros hermanos de Tacna, aquí en la Plaza San Francisco. Y ha sido maravilloso poder compartir la palabra del Señor, ha sido maravilloso poder cantar, adorar al Señor. Bueno, y se ha visto pues una atmósfera, se ha sentido, más que ver, se ha visto el entusiasmo de la familia en Cristo que se ha sumado, y no solamente para los que son cristianos, sino para todo aquel que quiere una palabra de parte del Señor, sino también se ha podido sentir una atmósfera muy especial. Bueno, saludos también para mi hermano Alex desde Chiclayo, saludos, Dios te bendiga desde Chiclayo. La casa del dulce espera, Maribel Flores, ¿dónde estás? ¿Dónde te presentas? Bueno, ya nos hemos presentado aquí en la Plaza San Francisco, pero vamos a retornar el día de mañana. El día de mañana también vamos a estar a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Francisco. Así que los que desean ir, ahí bienvenidos. El ingreso es libre, es en la plaza para que cualquier persona que está pasando pueda compartir una palabra del Señor. Hola, mi hermano Sergio Zambrano, Dios te bendiga desde Piñas, El Oro, Ecuador. Saludos mis hermanos de Piñas en Ecuador. Shaddai, Jorge Luis Izquierdo, ¿cómo estás? Jorge Luis, Dios te bendiga. Richard Mendoza, ¿cómo estás? Estimado hermano, Dios te bendiga también. Katy, yo también recién llegué a Tacna. Bueno, para las personas que están en Tacna o que van a llegar, nosotros vamos a estar cantando y alabando al Señor, predicando su palabra. El día de mañana
desde las 5 de la tarde en la Plaza San Francisco. Así que todos los que quieran acudir, les decía que es completamente al aire libre. Tú puedes pasar ahí a la plaza con tu familia, tú puedes ir con tus amigos, con tus compañeros de la iglesia o sencillamente pues con las personas que tú de repente desees invitarlas y que están necesitando de una palabra de parte del Señor. Bueno, yo quería pasar brevemente por aquí. Nosotros hemos empezado una jornada de ayuno y oración el día de hoy, 7 en punto de la mañana. Y lo hemos terminado, bueno, tendríamos que haber terminado a las 7 p.m., porque es de 7 a 7, de 7 de la mañana a 7 p.m. Pero lo hemos terminado recién hace unos minutos, como a las 9. Hemos pasado unas 2 horitas más, por lo que justamente hemos estado en la plaza participando de un culto al Señor. Así que recién hemos llegado aquí a nuestra habitación y bueno, recién hemos cerrado el ayuno. Pero de aquí lo vamos a retomar nuevamente 7 de la mañana del día de mañana. Así que las personas que desean participar, porque nosotros hemos puesto en nuestra página de Facebook para que todo aquel que quiera quizás unirse a este ayuno lo pueda hacer conjuntamente con nosotros. La idea es que nosotros podamos este tiempo de 7 de la mañana a 7 de la noche, independientemente de que yo sé que muchas personas trabajan, tienen actividades, tienen sus asuntos pendientes, atender sus cosas personales, independientemente de lo que tú estás haciendo, tú puedes dedicarle tiempo de calidad al Señor para buscarlo en oración, para buscarlo en intimidad y para buscar elevar ese clamor al Señor, porque estamos pasando momentos muy complicados en nuestra nación. Y la idea de este ayuno y esta oración justamente es elevar nuestro clamor al cielo, al Padre soberano, para que Él pueda fijar sus ojos en nuestro país, en el Perú, y pueda traer la calma, la paz y la tranquilidad nuevamente a nuestra nación, para que pueda darle dirección a las personas que son nuestras autoridades aquí en este país y que estas personas que son los líderes políticos, autoridades, puedan sentir esa presencia del Señor en sus vidas y puedan tomar las mejores decisiones. Y sabes, cuando el Señor quiere glorificarse, independientemente que tú seas cristiano o que no lo seas, cuando uno clama, cuando uno ora por otras personas, la oración tiene mucho poder. Y a lo largo de la historia bíblica, de los diversos versículos bíblicos, vemos gente que ha doblegado su corazón ante la presencia del Señor, muy independientemente de que quizás no creían en su palabra. Porque así es el Señor, Él es soberano y Él puede. Él dice que si la gente no habla, si sus discípulos no hablan, Él va a levantar las piedras, hasta las piedras las va a levantar para que hable. Y esto significa que si nosotros no hablamos y no predicamos, los que ya conocemos a Cristo, los que están empezando quizás a conocer, los que ya tienen muchos años en la palabra, si nosotros no hablamos, el Señor va a levantar a quien sea necesario para que se predique su palabra, porque son tiempos que estamos viviendo muy difíciles y tenemos que despertar, tenemos que salir de ese letargo en el que durante mucho tiempo nos hemos encontrado. Hola Pamela Stephanie, ¿cómo estás? ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, tenemos temor, tenemos vergüenza, pensamos en el qué dirán, qué van a decir si yo me pongo a hablar de la palabra del Señor, qué van a decir si yo me pongo a predicar, etc., etcétera. Pero tú tienes que recordar que tú no puedes avergonzarte de la palabra del Señor ni de Cristo su palabra. Tú recuerda que la palabra del Señor, la palabra de Cristo es poder. Hay poder en el nombre de Jesús, pero tienes que creerlo con todo el corazón. Ese principio tiene que penetrar lo más profundo de tu alma y llegar a tu espíritu. Nosotros a veces inclusive sin abrir la boca, nosotros podemos ser testimonio fehaciente, testimonio vivo de lo que es
buscar la palabra del Señor. Claro, porque, a ver, de la abundancia del corazón hablará tu boca. Quizás tú te mueves en un círculo que no... ¿Qué, mi vida? Ok. Quizás tú te mueves en un círculo que necesariamente quizás no es cristiano. Pero como de la abundancia del corazón hablará tu boca, el solo hecho de que tú estés en ese ambiente significa que es con un propósito, porque nada se mueve si no es propósito del Señor. Dice que ni una hoja del árbol se cae si no es propósito del Señor. Dice también que todos los cabellos que nosotros tenemos, todos están finamente contados. Y ni uno solo se cae si no es voluntad del Señor. Entonces, en el ambiente que tú te encuentres, tú tienes que saber que si el Señor está permitiendo tu estancia ahí, tú tienes que activar tus sentidos espirituales, tú tienes que activar tu conexión con el Señor y declarar su palabra. Así te sepas 1 o 2 versículos, pero tienes que declarar su palabra, porque para eso nosotros hemos sido alcanzados, para ser testimonio vivo de la eficacia de la palabra del Señor. Pero también tenemos que no solamente guardarnos la salvación para nosotros, porque entonces no habría sentido. Nosotros estamos llamados de parte del Señor a hacer luz en el medio de las tinieblas, a hacer la luz en la tierra y a hacer la sal también. Entonces es momento de que los que ya conocemos a Cristo vayamos impartiendo esa palabra por donde nos pongan, en el metropolitano, en el tren, en la moto, en las calles, en los taxis cuando vas, en el mercado, en tu círculo de trabajo. Y aunque sabes, si tú quizás dices, no, pero es que yo no sé hablar muy bien, soy un poco lento, no sé hilvanar bien las ideas, prepárate tarjetitas. Yo siempre digo que esa es una gran manera cuando alguien no, de repente no le es fácil hablar de la palabra del Señor, tú puedes preparar tarjetas. Por ejemplo, yo siempre cargo tarjetas. Porque a veces no todos de repente están en la disposición de recibir un mensaje de parte del Señor. Pero sí le puedes dar una tarjetita, le puedes dar una de estas, por ejemplo. Yo las tengo así en su bolsita. A ver. Mira. Tú le puedes dar estas tarjetitas. Sí, se enganchó acá. Ya. Le puedes dar estas tarjetitas, yo siempre cargo, claro, las pongo en su bolsita, ¿no? Acá la guardo. Ya la quería mostrar, mira, acá tengo otras en su bolsita para que la persona al sacarla la pueda leer. Entonces no hay pretextos para que tú... De hecho no se saca de su bolsita porque se malogra así. Claro, pero mira, si lo puedes tener así, se conserva, ¿no? Tengo siempre estas tarjetitas para que donde de repente cuando veo a alguien que yo siento que aunque no lo conozca, algo le está pasando. Entonces, quizás no me va a aceptar que yo le hable de la palabra, pero puedo regalarle una tarjetita, por ejemplo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, tú tienes que ingeniártela para que tú puedas cumplir la misión que Cristo dejó en la palabra. Dice Cristo en su palabra, ir por el mundo y predicar mi evangelio, dice Jesucristo, a toda criatura. Ir por el mundo. ¿Cuál es tu mundo? Es por donde tú te mueves, donde tú te rodeas, la gente que transita contigo. Entonces, predica su palabra a tiempo y a destiempo. No te canses de hablar del Señor, porque estamos viviendo momentos muy complicados en nuestro país, en nuestra nación. El otro día revisaba las noticias, no solo es el Perú, es Brasil, es Bolivia, es Colombia, Argentina, Chile. Latinoamérica está sufriendo una crisis política, social, y en otros países también hay situaciones complicadas, no de repente netamente políticas, pero sí con respecto a fenómenos atmosféricos, climatológicos. Entonces, si tú estás viendo, la situación está complicada en muchos países del mundo, en muchas naciones. ¿Y sabes por qué es esto? Es porque las naciones se han alejado de la palabra del Señor, se han alejado de los principios básicos, que inclusive mucha gente quizás no congregaba, no iba a la iglesia, pero tenían sus principios básicos
muy bien fundamentados. Hijos respetaban a sus padres, esposos respetaban a sus hogares y todo era más armonioso. Pero hoy en día vemos que cada día la maldad sigue alcanzando los corazones de los hombres y mujeres, inclusive niños, inclusive pequeñitos, siguen alcanzando la maldad de los corazones. Y algo que hoy en oración el Señor me puso en mi sentir y lo anoté en mi agendita. Esta es mi agendita de revelaciones. Todo lo que yo voy orando, todo lo que el Señor va poniendo en mi corazón, yo lo pongo aquí en mi agendita. Y mira, en oración el Señor me puso exactamente algo con respecto a la situación que estamos pasando actual. Mira lo que me dijo el Señor. ¿Acaso no sabes que se afecta más los que roban? O sea, ¿acaso no sabes que se afectan más los que roban que a los que son estafados, que a los que son traicionados? Y yo me quedé pensando un momento en cuál es la profundidad de este mensaje que el Señor puso en mi corazón. ¿Acaso no sabes que son más afectados los que roban que los que son estafados? Y eso es lo que está pasando en nuestro país actualmente. Tenemos autoridades y personas que no tienen miedo a fallar al Señor, que no tienen miedo a robarle a las personas que las eligieron, que no tienen miedo a dejar de cumplir las promesas que un día hicieron aquellos que una vez fueron sus electores. No hay un temor. No se cumple el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Lamentablemente, esas autoridades están porque nosotros los hemos elegido. Así que sus malas gestiones, nosotros también somos responsables, porque no hemos elegido conscientemente. Así que cuando Dios puso esta palabra en mi corazón, este mensaje, yo me ponía a pensar, claro, es que ellos no se dan cuenta. La persona cuando está en tinieblas, que es una persona que carece de tener temor a Dios, cuando las personas están en tinieblas, no ven más allá de lo evidente. No ven que cuando fallan, cuando roban, cuando estafan, cuando delinquen, cuando cometen errores que las consecuencias van a ser pagadas por el pueblo, no tienen temor. No piensan en nada, solo piensan en su beneficio personal. Exactamente, son corazones totalmente endurecidos, corazones oscurecidos en tinieblas. ¿Por qué? Porque no tienen una autoridad superior que esté gobernando su corazón. Porque una cosa es, yo obedezco a mi superior, en el caso de los que son oficiales, en los casos son de las Fuerzas Armadas, obedecen a sus superiores. En el caso de, por ejemplo, congresistas, obedecen al presidente del Congreso. El presidente del Congreso obedece a la presidenta está con sus ministros, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero más allá de que tú tengas autoridades terrenales a quien tú debes respetar, no tenemos muchas veces cuando estamos en tinieblas, para la gloria del Señor, yo salí de esas tinieblas. Cuando una persona está en tiniebla, no tiene a Dios en su vida y no tiene un gobernador de su corazón, no tiene quien guíe su alma. Entonces vienen los errores, vienen las fallas, vienen los delitos a diestra y siniestra, porque no tienen temor a Dios. Entonces aquí, este mensaje, cuando lo escribo, ¿acaso no saben que se afectan más los que roban que los que son estafados? Al final no se dan cuenta que todo el daño que le ocasionan a la gente, que aunque muchas personas que entran a la política y en general, ¿no?, a diversos trabajos, a diversas situaciones, muchas
personas que ingresan a, digamos, un determinado círculo se benefician utilizando su poder, el poder que han adquirido a causa de nosotros mismos que elegimos a nuestras autoridades. Entonces se benefician de este poder, el beneficio es solo propio, al final no hacen nada por el pueblo y piensan que van a salir bien librados. Y muchos de los que han cometido delitos en nuestro país, que han robado y estafado a nuestro país, que han traicionado la confianza del pueblo, muchos por ahí están campantes, están cantando victoria pensando que la justicia no les va a alcanzar, porque la justicia terrenal a veces con buenos contactos pueden escapar de sus problemas, pero la justicia divina nadie puede escaparse. Y aunque ellos crean que están victoriosos, el Señor está viendo todo, porque nada se escapa bajo el control de los ojos del Señor. Él está viendo y anotando cada cosa. Así que yo quiero invitarte, tú que estás conectado, a que pongas tu confianza en el Señor y que tú sepas que cometimos muchos errores como ciudadanos en elegir malas autoridades que a hoy, no desde este año, sino año tras año, han tomado pésimas decisiones y nos han llevado a una situación, a un caos político, social, que está trayendo muchas consecuencias, incluso pérdidas humanas. Ya son 48 personas, veía en las noticias, que han perdido su vida desde el mes pasado. 48 personas y mucha gente herida. Y a veces culpamos a los policías nada más, culpamos a las Fuerzas Armadas, pero toda esta situación es una cadena de falta de ausencia del Señor en nuestras vidas, de falta de Dios, que Él gobierne en nuestros corazones. Todo esto que estamos pasando como país, como nación, es producto de la falta de sabiduría. Y no vamos a obtener sabiduría si no tenemos temor a Dios. No vamos a tener buenos gobernantes si no sabemos elegir gobernantes que tengan temor a Dios. Porque estas personas que son elegidas y luego le fallan al pueblo, están pensando que no pasa nada, que pueden hacer y deshacer y traicionar la confianza del pueblo y no pasó nada. Pero ¿sabes qué dice el Señor? ¿Acaso no saben que se afectan más los que estafan? O sea, los estafadores, los que roban, los que traicionan a la patria. ¿Acaso no saben que se afectan más ellos que el pueblo oprimido? Dios es el que quita y Dios es el que da. Y hoy vemos todo lo que ha pasado en estos últimos 5 años en nuestro país. Cómo han salido diversas autoridades que no han tomado las mejores decisiones, que han traicionado al pueblo, que estando en su posición de poder, pudiendo hacer muchas cosas, sencillamente se han reído del pueblo. Pero todo lo que estamos pasando, estimados, es producto de los errores de muchos años. No culpemos solamente a quien está ahorita, a quien estuvo ayer. Los errores que estamos pagando como nación ahorita, viendo hermanos peruanos, compatriotas, no son vecinos, son compatriotas, son nuestros hermanos de esta patria, de esta tierra que nos ha visto nacer, pierden la vida, personas heridas. He visto mujeres junto a sus hijos siendo maltratadas. ¿Es acaso culpa solo de las autoridades, de las fuerzas policiales o de las fuerzas armadas de maltratar a las personas? No solo es culpa de ellos, también es culpa de nosotros, que estamos tan alejados de Dios, que no nos ponemos a pensar que a la hora de elegir tenemos que empezar a partir de ahora mentalizarnos a que a la hora de elegir autoridades tenemos que hacer la pregunta primera y la más importante: ¿acaso esta persona que voy a elegir para que sea mi representante en el Congreso o en el gobierno tiene temor a Dios? ¿Cumple el principio de la sabiduría? ¿Tiene temor a Dios? Porque si no tiene temor a Dios, no le va a tener miedo a nadie. No le va a tener miedo a agarrar y fallarle a nuestro país. No va a tener miedo a aquella madre soltera de un asentamiento humano que creyó en las promesas de ese postulante y que ahora que ya está en el poder, no te conozco. Aquella persona que
que ahora nos representa en el Congreso, no va a tener miedo a fallar a todo ese grupo de agricultores que le dio su voto, o a toda esa gente de la pesca que le dio su voto, o a todas aquellas personas que esperaban un título de propiedad, que esperaban agua y desagüe, aquellas madres, familias que esperaban colegio para sus hijos, porque ese postulante le ofreció, y ahora que ya ganó, absolutamente ni se acuerda, ni siquiera tiene el mínimo interés de gestionar. Entonces pongamos en nuestro corazón que a partir de ahora, cuando vamos a elegir representantes para nuestra nación, llámese congresistas, llámese presidente, llámese nuestros líderes políticos que vayamos a elegir, hagámonos la pregunta, ¿tiene temor a Dios? Porque si tiene temor a Dios, pues va a tener temor a fallar a nuestro país. Entonces quería compartir eso con ustedes de este primer día de ayuno y de oración. El Señor puso en mi corazón, ¿acaso no saben que se afectan más los que roban que los que son estafados? ¿Acaso todas estas personas que durante muchos años han hecho y deshecho nuestro país gobernando mal, no se dan cuenta que más afectados van a ser ellos que el pueblo oprimido, que el pueblo que ha sido traicionado? Y otra cosa muy importante que anoté, y con esto no quiero que se sientan ofendidos, porque yo lo único que quiero es cumplir con lo que el Señor puso en mi sentir. Yo sé que mucha gente está que escribe de repente, ay, ¿qué pasó? ¿Qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Ahora también les voy a compartir palabra, versículo bíblico que también el Señor ha puesto en este día primero de ayuno y oración. Mira, va a sonar duro, va a sonar fuerte, pero yo tengo que cumplir con decirlo. Salen a cantar y a bailar y luego vienen a orar. Es duro. Hasta yo, cuando recibí este sentir en mi corazón, lo he anotado, perdón la letra, lo he anotado y digo, qué fuerte, qué profundo, pero es verdad. Y perdón si alguien se ofende, pero pasamos mucho tiempo haciendo de nuestras vidas lo que mejor nos parece, y solo cuando llega la crisis recién buscamos al Señor. Solo cuando llega el momento de dificultad recién pensamos en buscar a Dios, recién pensamos en decir, Señor, ¿por qué nos has abandonado? Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos antes para buscar al Señor? ¿Qué hicimos antes para agradarle? Lamentablemente, como país en general, como nación en general, estamos siempre satisfaciendo nuestros placeres carnales, nuestras vanidades. Y digo estamos porque también antes yo pensaba que tal cual como yo soy, el Señor me quiere, así como yo soy. El Señor me quiere. Y yo no estaba dispuesta a cambiar. Katy, pero tú eras buena persona. Pero estaba llena de vanidades, estaba llena de errores, en el sentido de que yo rendía cultos a muchas imágenes, ídolos, era partícipe de fiestas donde se le rendían tributo y se le rendían homenaje a imágenes de madera, de metal, y la gloria y la honra, dice la palabra, solo es para el Señor. Dice el Señor, yo no voy a compartir mi gloria con nadie. La gloria es solo para mí. Entonces, ¿quién está en primer lugar en tu vida? Antes de ir a Dios, primero te vas a un santo, te vas a una imagen. ¿A dónde vas? ¿A dónde es tu socorro ante la adversidad? ¿A quién recurres primero? ¿En quién está tu confianza? Cuando yo no conocía al Señor, pues lo primero que yo quería hacer es irme a la iglesia a donde yo conocía,
ir a buscar a una virgen determinada. No voy a decir nombres para que nadie se ofenda, porque yo sé que me sigue mucha gente que son de otras denominaciones de repente. Pero ¿a dónde corría yo? A buscar a una virgen y a ponerme el manto de la virgen y a ponerle una vela a la virgen, a arrodillarme delante de una virgen, ir a su templo y decir, Virgencita, ayúdame por favor, y Virgencita sí, o a tal santito, santito tal, ayúdame por favor, y mi confianza estaba en un madero, mi confianza estaba en una piedra, porque yo tenía en mi casa inclusive virgencitas talladas en piedra, tenía de madera. Yo no sabía, yo no conocía la palabra del Señor que dice que solo al Señor tu Dios adorarás, porque Él es un Dios fuerte y celoso, que Él te sacó de la tierra de Egipto y que además castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Yo no sabía esa palabra, yo no había tenido conocimiento, pero cuando la tuve dije, yo tengo que corregir este error que he arrastrado desde muy pequeña. Y lamentablemente por costumbres, por tradiciones, por seguir la tradición y todo lo que el mundo nos enseña, estamos inmersos en tantas fiestas costumbristas, patronales, adorando a quien no debemos adorar, porque la palabra es clara. Solo al Señor tu Dios adorarás. Entonces, cuando tú haces un recuento, de cada ciudad del país, cuántos ídolos, cuántas vírgenes, cuántos santos hay en cada ciudad del país. Hay tantos nombres. Ya te digo que no te voy a decir los nombres porque yo no quiero ofender a alguien que de repente sigue a uno de esos ídolos. Pero hay tantos nombres. Y hay tanta gente que antes de acudir al Señor, primero va a esa imagen o ídolo. Lo último que recuerdan es al Señor. Y ponen su confianza en Él. Y todas estas costumbres y fiestas que se hacen para los ídolos, imágenes de las que yo también fui parte. Ojo, yo no estoy diciendo, yo soy perfecta, porque no hay nadie perfecto. Perfecto solo es Dios. El único digno y justo solo es Dios. Yo también fui parte de eso. Mi carrera, cuando yo fui parte de la cumbia, casi todos los conciertos a donde yo iba, muchos de ellos era para rendirle tributo a esas imágenes y a esos ídolos. Por eso es que yo dejé todo eso. Hay gente que me dice hasta la fecha, ¿pero por qué dejaste? Tú no eras mala. Claro, no era mala para los ojos de las personas, pero era mala para los ojos del Señor porque estaba fallando a su palabra y yo no la conocía, pero al conocerla yo tenía en mi corazón la decisión de poder resarcir todo eso y empezar una vida nueva, una vida donde yo le dé la gloria, la honra, el respeto al Señor, al único que puede salvar tu vida. Y para eso tuve que recibir a Jesucristo, porque la palabra dice, nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Jesucristo puede salvar tu vida, restaurarla. No sé cuál sea tu problema, cuál sea tu dolencia, no sé cuál sea tu situación, cuál sea el vicio en el que estás metido, cuál sea la oscuridad, el hoyo donde tú te encuentres. Yo te digo, el mío, pues estaba llena de temores, estaba llena de miedo. Nunca lo demostraba, incluso yo no le decía muchas cosas a mi familia porque yo quería que ellos estén bien, que siempre me vean sonriendo y yo podía quedarme a quizás a unas cuantas cuadras antes de ingresar a mi casa si es que yo me sentía mal, si yo lloraba, pero siempre quería que mi familia me vea bien y escondía muchas cosas, mucho dolor, muchas cosas que atormentaban y adormecían mi vida. Y habían tantas cosas a las que yo le tenía miedo, como por ejemplo, te puedo decir, tenía en una oportunidad 4 nódulos que me encontraron en la garganta, y cuando me los detectaron, que fue en el diciembre del 2010, mira de lo que te estoy hablando. Diciembre del 2010 me detectaron 4 nódulos en la garganta
Y en ese tiempo yo recién había dejado la agrupación Agua Bella y quería empezar una carrera como solista y me encontré con este obstáculo. Y yo tenía tanto temor, no sabía qué hacer. Igual empecé a trabajar como solista, pero no tenía fuerzas a veces para cantar. Fui al médico, me mandaron a que yo me pueda hacer una cirugía para poder extirpar los 4 nódulos que yo tenía en la garganta. Pero la operación costaba tan caro que en ese momento yo no contaba ni con la mitad ni con la tercera parte de lo que los médicos me pedían para poder operarme. Entonces, mucho tiempo vivía atormentada y temerosa de perder la voz, de que algo me pase, qué voy a hacer, cómo me voy a operar. Esto pasó diciembre del 2010, que me detectaron 4 nódulos en la garganta. Y el doctor me dijo, la doctora, bueno, que me atendía, una doctora muy buena, que esa especialidad se llama la otorrinolaringóloga, ella me dijo, Katy, tienes que operarte porque si no tú no vas a poder cantar. Y después de operarte tienes que descansar unos 6 meses. Y yo sentía tanto miedo porque decía, a mí me encanta cantar. La gente que me conoce sabe que yo siempre he cantado desde que me acuerdo. Pero ahora le cantamos solo al Señor. Entonces pasó 2011, yo no tenía plata para operarme, pasó 2012, yo seguía cantando, pero poco, no aceptaba tantas presentaciones porque tenía mucho miedo, cantaba un rato, me quedaba sin voz. Llegó 2013, 2014 y sabes, pasó algo de 4 años con todo ese malestar y esa inquietud. Y bueno, yo pensando ahorrar dinero para poder operarme. Y llegó un momento en que mi mamá me dice, ¿por qué no te haces un examen? Yo la verdad te escucho bien, hija. Para esto había tratado también de tomar quizás algunas aguas medicinales, como por ejemplo agua de sábila, uña de gato y cosas así, ¿no? Pensando o creyendo que de alguna manera yo podía obtener sanidad porque no alcanzaba a conseguir el dinero para operarme. Pero un día, en el 2015, a mediados del 2015, por insistencia de mi mamá, regresé al médico, regresé a esta doctora, que es la doctora Chumpitas, en una clínica en Lima. Regresé a la doctora y me hizo el mismo examen. Y sabes, y a pesar que yo en ese momento aún no conocía a Cristo, a pesar que yo no lo había recibido, porque te estoy hablando del 2015 y yo recibí a Cristo, lo conocí en marzo del 2020 y lo recibí en noviembre del 2021 y me bauticé en diciembre también del 2021. Entonces, yo a pesar que en el 2015 yo no conocía al Señor, mira el Señor qué bueno es con todos nosotros, que inclusive aunque nosotros lo rechazamos, aunque nosotros hacemos cosas desagradables a su corazón, aunque nosotros le ofendemos, el Señor es grande en misericordia. Y yo lloraba mucho y sufría mucho en esa época por estos 4 nódulos que son como unos tumores que yo tenía en la garganta. Pero en el 2015 yo me fui a hacer un examen y no tenía absolutamente nada. No tenía nada en mi garganta. Porque realmente eran tan grandes que tenían que tener una cirugía. Eran tan grandes que yo podía cantar media canción y me quedaba sin voz. Entonces, yo sentía mucho temor por culpa de esos tumores en ese momento, esos nódulos. Y de pronto me hice un examen y la doctora me dijo que no tenía nada. Que no tenía nada, que estaba completamente sana. Y yo salí de ese consultorio desorientada, porque había ido sola. Mi hijita se había quedado con mi mamá, había salido completamente desorientada, extasiada, era una mezcla de todo. Yo no entendía. Decía, Señor, ¿pero será que el agua de sábila puede haber triturado esos
tumores que yo tenía, esos nódulos que yo tenía, ¿qué es lo que puede haber pasado? ¿Cómo me pude haber sanado sin haberme operado? Porque la doctora me dijo bien claro, si no te operas tú no vuelves a cantar. ¿Cómo puede ser posible? Yo decía. Y mucho tiempo me pregunté, ¿cómo es que yo me sané? Hasta que a través de otra persona vino un mensaje, y eso ha sido hace poco. Eso ha sido hace un mes más o menos, que pude conocer a unas hermanas en Cristo que venían del Ecuador y me dieron un mensaje, una de ellas de parte del Señor. Y me abrazó y me dijo lo siguiente: Katy, el Señor quiere que sepas que aunque hubieron tiempos donde tú no le conocías, no lo buscabas, no sabías de Él y pasaste muchas cosas difíciles, muy tristes, pero el Señor quiere que sepas que inclusive ahí, cuando tú no le conocías, Él estaba contigo, abrazándote y supliendo tus necesidades. Yo en ese momento sentí un impacto en el corazón porque dije, qué bueno que es el Señor, qué grande y misericordioso es que aunque estamos en tinieblas, el Señor no nos desampara y más bien espera pacientemente a que nosotros busquemos de su presencia. Y muchas veces, cuando estamos en oscuridad, en tinieblas, es decir, no conocemos su palabra, muchos de esos momentos el Señor te busca. A mí me buscó muchos momentos, pero yo no entendía los códigos. Yo no lograba descifrar los mensajes del Señor porque yo estaba en tinieblas y entonces toda mi mente estaba nublada, toda mi mente estaba ocupada en otras cosas y yo pensaba que con hacer buenas obras, portarme bien, ser una buena hija, etcétera. Yo pensaba que por colaborar con la gente que pedía a veces mi ayuda, yo estaba bien. Pensaba que ya era una hija de Dios. Y nadie va al cielo por obras. Nadie se gana un lugar en el corazón del Señor por obras. Que las obras son importantes, claro, porque la fe sin obras está muerta. Pero tú puedes hacer muchas obras, pero si no buscas la presencia del Señor, si no buscas agradar al Señor, si no buscas perfeccionar tu corazón para ser un mejor hijo para el Señor, pues no vas a obtener salvación. Si no aceptas a Jesucristo, no vas a obtener salvación. Pero esta hermana me abrazó y me dijo, así exactamente como te comentaba, Katy, el Señor quiere que sepas que aunque tú antes no le conocías y no le buscabas, el Señor estuvo ahí abrazándote y supliendo tus necesidades. Hermanos, yo tenía 4 nódulos gigantes, te repito, y la doctora me dijo bien claro y me hice 2 exámenes para salir de las dudas, porque yo no entendía cómo salieron 4 tumores en mi garganta, 4 nódulos. Yo me hice 2 veces el examen y las 2 veces me rectificaron. Y esto pasó en diciembre del 2010, exactamente, claramente. Y yo no tenía dinero. Y la doctora me dijo bien claro en el 2010, diciembre del 2010, si no te operas no vas a poder cantar. Necesitas una cirugía urgente. Pasó mucho tiempo. Me alejé inclusive un poco en esa época. No del canto, seguí cantando, pero ya cantaba una canción, 2 canciones. Yo tenía en ese tiempo un grupo, era solista ya. Empecé una carrera como solista, pero tenía varios cantantes. Y yo era más que todo una imagen en ese momento. Porque no lograba a veces completar una canción porque inmediatamente mi voz se desvanecía. Y mucha gente me decía, seguro te han hecho brujería, seguro te han hecho un mal daño. Y no saben la infinidad de cosas que yo busqué, recomendaciones para poder sanar. Y sin embargo, después de muchos años, en el 2015, yo fui, como les contaba, nuevamente a esta doctora para sacarme un examen y yo no tenía nada. Estaba totalmente sana. Y simplemente me preguntaba, ¿qué hice para sanarme? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que desaparecieron 4 nódulos de mi garganta? Y sabes, fue el Señor
que en ese momento obró en mi vida. Y el Señor está obrando en tu vida de muchas formas. Su palabra dice que he aquí yo estoy tocando tu puerta. Si alguien me abre, si alguien me escucha, yo paso y ceno con Él y Él cena conmigo. Muchas veces el Señor está tocando tu puerta y tú no le oyes, porque más fuerte es el ruido del mundo, porque tú no le miras al Señor cuando Él está tocando tu puerta. ¿Por qué? Porque más fuerte y más vistosas son las vanidades que el mundo te ofrece antes que la vida que te puede ofrecer el Señor. Muchas veces no queremos tomar el camino angosto porque es más fácil y divertido estar en el camino ancho. Ahí nos sentimos más cómodos. Pero el camino ancho es un camino de perdición, más el camino angosto es el que nos lleva a la vida eterna en Cristo. Así que yo quiero invitarlos a que puedan aceptar al Señor. ¿Sabes por qué Él puso este mensaje? Aparte del primer mensaje que te dije, que es dirigido a las autoridades que han pasado en todos estos últimos años en nuestro país y solo han causado barbaridades y destrozos porque no han sabido gobernarnos, no han sabido aprovechar los recursos de nuestro país, no han sabido moverse con justicia, no han sabido moverse con humildad, no han sabido darle lo justo y lo necesario a quienes los necesitan, porque hay gente, hermanos, que en muchas partes del país no están comiendo, no tienen dónde dormir, niños sin zapatos, personas en extrema pobreza, personas que realmente no saben qué es lo que va a pasar mañana con sus vidas. Y las autoridades que se escogen en el país justamente es para que gobiernen para los más necesitados. Pero lamentablemente en todos estos últimos años solo han gobernado para sus propios bolsillos. Por eso estamos como estamos. Yo no quiero hablar mucho de política porque hay gente que puede decir, no, ¿qué haces hablando tú de política? Creo que es un momento en el que todos tenemos que involucrarnos en la política, no solamente al que le gusta o al que no le gusta, no solamente los ancianos, porque a veces los ancianos son los que saben mucho de política, no solamente los adultos, incluso a tus hijos, enséñales. Enséñales que cuando ellos sean grandes y tengan que elegir autoridades, que sean personas que tengan temor de Dios, para que así antes de fallar al pueblo digan, no voy a fallar al pueblo porque el pueblo confió, depositó su confianza en mí, pero por encima de eso, hay un Dios todopoderoso, soberano, que me está viendo y que castiga la iniquidad de cada persona y que castiga al que traiciona, sobre todo al que traiciona al indefenso, al que traiciona al justo. ¿Acaso no sabes que se afectan más los que roban que los que son estafados? Ojalá que las autoridades puedan tomar las mejores decisiones para que ya llegue la paz a nuestro país, para que ya acabe todo esto. Y la otra parte que te quería compartir en este primer día de ayuno y oración es, salen a cantar y a bailar y luego a orar. Queremos hacer con nuestras vidas lo que a nosotros mejor nos parece. Y luego cuando ya estamos en problemas, cuando ya todo está en crisis, recién buscamos al Señor, recién queremos orar. Que esta situación que estamos pasando nos sirva para voltear nuestros ojos al Señor, para fijar nuestra mirada en Cristo y decir todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sabemos y confiamos que tú vas a sanar nuestro país, que tú vas a sanar nuestra nación. El libro de Crónicas, segundo de Crónicas 7, 14 y 15, justamente dice eso. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me busca, si mi pueblo el cual invoca mi nombre me busca en ayuno y oración, entonces yo desde los cielos oiré la voz de ellos y sanaré la tierra, sanaré su tierra y sanaré a sus hijos. Así dice el Señor en segunda de Crónicas 7:14. Mira lo que dice la palabra del Señor. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Aquí está clarísimo. Buscamos al Señor, queremos su justicia, queremos su misericordia, pero hay un requisito, hay un precio que se debe pagar. Y ese es el que dice aquí.
si se corrigen de sus malos caminos, si se vuelven de sus malos caminos. Entonces, si nosotros nos volvemos de nuestros malos caminos, entonces yo oiré sus voces desde el cielo y sanaré su tierra, sanaré su nación y sanaré a sus hijos. Oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y además mis oídos a la oración de este lugar. ¿Quieres que el Señor fije su mirada en nuestro país? ¿Quieres que el Señor abra sus oídos al clamor de nosotros? Primero debemos buscar al Señor. Segundo, debemos arrepentirnos de nuestros malos caminos, para que Él entonces pueda escucharnos, pueda sanar nuestra tierra, pueda limpiar nuestra tierra de tanta sangre que se está derramando, de tanta injusticia, y para que sea escuchada la oración de este lugar. Entonces no pretendamos cantar, bailar, beber, salir, disfrutar, hacer como si nada y luego ir a orar y decir, Señor, acá estoy. Porque entonces, ¿dónde está nuestro arrepentimiento? ¿Dónde está ese corazón que quiere el bien para nuestra nación? Yo sé que hay ciudades donde la vida está muy tranquila, hay ciudades donde para la gloria del Señor están pues tranquilos con sus familias, pero hay ciudades que lloran. Y la muerte de un peruano debe ser triste para todos nosotros. Perder a uno de los nuestros debe ser doloroso para todos nosotros. Estamos ignorando. Y no es solo una muerte, son 48 vidas que se han perdido y centenares de personas heridas. Muchas personas heridas. Entonces, busquemos al Señor. Son tantas cosas que se está pasando en muchas ciudades. Mucha gente que está completamente turbada y su mente solo piensa en venganza, solo piensa en incluso en hasta perder su vida. Yo veía un video ayer que me pasó un siervo, un video donde había un grupo de personas exactamente del Cusco y ellos hablaban fuerte, contundente y decían ellos, nosotros estamos aquí y no vamos a retroceder y no nos importa inclusive hasta perder nuestras vidas. ¿Tú te imaginas eso? O sea, personas que están en este momento tan ofuscadas, y no digo y no digo que no sea justo, también ellos están haciendo su reclamo porque están cansados de todas las injusticias que se viven en el país. Y hay sectores, de repente tú y yo estamos tranquilos en nuestras casas, comiendo y compartiendo nuestros alimentos. Quizás por ahí la situación económica un poco no tan estable, pero tenemos un techo, tenemos un hogar, tenemos comida, tenemos agua, tenemos una casa. Pero hay mucha gente que no tiene agua, no tiene servicios básicos, no tiene luz, no tiene desagüe. Hay mucha gente que solamente le queda llorar frente a lo que fueron sus cultivos. Agricultores que año tras año recibieron promesas y solamente ven con mucha pena y mucho dolor cómo sus siembras son afectadas por falta de apoyo del gobierno e inclusive por falta de buenas gestiones. Ríos completamente contaminados, ríos inservibles, ríos que antes eran el orgullo de cada ciudad, de cada poblador, ríos que uno podía mirarse en sus aguas cristalinas, ríos que uno podía hacer la mano y beber inclusive agua de ese río, animales que bebían de ese río, siembras que se regaban de ese río. Hoy son ríos inservibles, producto de una minería irresponsable, producto de una contaminación, porque inclusive mucha gente, no solo la minería, mucha gente a veces pasa en un bus y ¿qué es lo que hace? Abre la ventana y bota basura, bota plásticos, papeles, desperdicio, pilas, baterías, lo botan y no tienen pena de esa tierra porque no es su tierra, pero sí es la tierra de otros, pero sí es el medio de vida de otros.
Nosotros tenemos la suerte, quizás los que viven en la ciudad, en la capital o en las ciudades principales, tenemos la suerte de poder llevar un plato de comida, de arroz, de papa sancochada, de poder tomar un jugo de frutas. Pero ¿te has preguntado cuánto hacen los agricultores para poder lograr cosechas de éxito? En un país donde casi todos los ríos están contaminados, ¿cuántos pescadores pueden salir dignamente a trabajar en donde hay muchas zonas del país donde su mar, donde nuestro mar sufre derramamiento de petróleo? ¿Sabes cuántos animales se pierden por la contaminación de nuestro país y de nuestro planeta en general? Y no nos duele. ¿O acaso no recuerdas que cuando fue la pandemia y todos estábamos encerrados, eran los animales los que salían libres? Era la naturaleza la que resplandecía, eran los mares, los ríos los que empezaban a tener brillo y color y ya no estaban oscuros y turbios producto de toda la contaminación. Eran las aves que cantaban, eran los delfines que danzaban en el mar, inclusive en Lima. ¿No te acuerdas de todo eso? ¿Y por qué crees? Es porque nosotros, a la fuerza, tuvimos que ser encerrados en la pandemia y dejamos de dañar la tierra porque estábamos encerrados. Y los animales pudieron ser felices, aunque sea algunos días. Y la naturaleza pudo respirar, aunque sea unos días. Ponte en el lugar de todos esos hermanos de las distintas ciudades que están reclamando. Ojo, de hecho hay gente que se está aprovechando del pánico y de la conmoción para robar, para saquear, para delinquir y para hacer y deshacer. Grupos de poder que se aprovechan. Pero la raíz de todo esto es gente que sufre y que llora porque no tiene para comer, porque dañaron su medio de trabajo, porque dañaron sus tierras, porque contaminaron sus ríos, porque sus hijos tienen sangre contaminada de plomo, porque sus hijos no reciben el mismo trato que un niño de la ciudad, porque sus hijos no tienen calzado como un niño de la ciudad, cuando la educación es un derecho para todos, para cada peruano, para cada criatura de nuestro país, para cada niño. La educación es un servicio básico justo, tienen derecho y es obligación de las autoridades velar por los más necesitados. Pero ¿qué tenemos hoy en día? Universidades con pensiones inaccesibles, universidades que cuestan 5.000 soles mensual, hasta más. Colegios privados que pueden costar hasta 4.000 soles mensuales. Y padres que se tienen que esforzar por poner a sus hijos en esos colegios porque si están en un colegio estatal reciben una educación pésima. Y eso no puede ser. Si hay colegios privados, también debe haber la misma calidad de colegios para nuestros hijos, aún siendo colegios estatales. Porque hay gente que gana 700 o 500 soles mensual y no le alcanza. Pero los precios siguen subiendo y la gente no tiene para comer. Quizás tú y yo, que tenemos la dicha, la fortuna de poder haber trabajado, guardado, de vivir en un lugar quizás donde tenemos mejores condiciones de vida, pero hay gente que vive a 4.000 metros de altura, 5.000 metros de altura y no tienen esa facilidad. Y encima hemos dañado sus ríos y hemos envenenado sus cultivos. Y digo hemos, porque somos nosotros los que elegimos las autoridades, autoridades que año tras año siguen apostando por las mismas empresas que matan nuestro suelo, nuestra tierra. ¿Cuándo vamos a parar? Cuando seguramente ya no haya para comer. Cuando seguramente los precios, inclusive para los que tienen, ya no puedan ser accesibles. Ese día empezamos a reclamar. Entonces no seamos ajenos al dolor de los pueblos que están sufriendo como Puno, como Cusco, como Andahuaylas, no seamos ajenos. Que hay gente que se está aprovechando, que hay terroristas que se están metiendo en estas movilizaciones, sí, que hay grupos de poder que se están moviendo, sí, que hay gente que está financiando, sí, seguramente, pero la raíz de todo esto es gente humilde,
gente que está en extrema pobreza, gente que se cansó de aquellos hombres que venían con camisa blanca a ofrecerle muchas cosas para sus hijos, para su ganado, para su agricultura. Y año tras año simplemente secan sus lágrimas y dicen, ¿dónde están las promesas que nos hicieron? ¿Dónde están esos presidentes que dijeron que nos iban a dar mejores condiciones de vida para nuestros hijos? ¿Dónde están? Entiende, pueblo peruano, entiende, nación del Perú. Y si no logramos entender eso, si no logramos entender que el llanto de un peruano tiene que ser el llanto de todos nosotros, que la muerte de un peruano tiene que dolernos en el corazón a todos, que la injusticia de algún líder político, autoridad política, no solamente debe ser el dolor de los que menos tienen y de los más oprimidos, también tiene que ser el dolor de los que más tienen, de los que tienen mejores situaciones de vida. Si no empezamos a velar uno por los otros, vamos a seguir iguales, vamos a seguir estancados de la misma manera, hasta que las mismas adversidades que pasan los más necesitados nos alcancen a nosotros. Y entonces, cuando nos alcancen, recién vamos a reclamar, recién vamos a decir por qué votamos por aquel presidente, por qué votamos por aquel congresista, por qué votamos por aquella autoridad. Recién vamos a reaccionar cuando sea demasiado tarde. ¿Sabes? También una palabra del Señor que llegó a mí está en el libro de Reyes. Déjame buscarlo. Mira, te invito a que busques en tu Biblia si la tienes y si no, escúchala para que luego la busques. No tengo soporte para el celular. Estoy en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 12, del verso 25, versículo 25 al 33. Mira lo que dice acá. Dice el pecado de Jeroboam. No tengo dónde. A ver si tengo dónde apoyar el teléfono para poder leer mejor la Biblia, ¿ya? Porque este pasaje bíblico que te voy a leer fue el primer turno en la mañana de oración. A ver. Me preguntan, Katy, ¿dónde te operaste tu garganta? Fue el Señor el que operó mi garganta. Creo que no fui clara en eso. Se me detectó 4 nódulos en diciembre del 2010. 2015 me volví a hacer un examen. Por insistencia de mi mamá. Me dice, hija, anda. Ya deja de estar así, mira tantos años. Yo por fuera sonreía y me mostraba, pero por dentro sufría por este malestar. Me fui a hacer un examen y estaba completamente sana. Desaparecieron. Y yo tenía las 2 veces, o sea, los dos veces que me hice la nasofaringoscopía, es el examen que se hace para que los que son cantantes o locutores o los que trabajan con su voz, o necesariamente a veces hay personas que no usan bien su voz de repente y le puede salir nódulos o callos o cosas en la garganta. Entonces el examen se llama la nasofaringoscopía, ¿no? Que te ponen una manguerita con una camarita y te introducen de aquí hacia arriba y hacia la garganta. Y en el 2015, mediados del 2015, yo estaba completamente sana. Y cuando yo mucho tiempo me preguntaba, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo me sané? ¿Cómo fui operada sin ser operada? Yo no lo comprendía. Hasta hace un mes aproximadamente que recibimos la visita de unas hermanas que venían del Ecuador, unas hermanas que son siervas preciosísimas de Cristo, y una de ellas, porque eran 4 hermanas,
a las que tuve el gusto de conocer, abrazar y saludar, y que ahora somos amigas y hermanas en Cristo, siempre estamos en contacto. Y una de ellas me abrazó y me dijo: Katy, dice el Señor que aunque tú no le conocías antes, inclusive cuando tú no le conocías, Él estuvo ahí abrazándote, supliendo. Entonces, he ahí que tú entiendes que aunque a veces tú no buscas al Señor, el Señor es quien te busca. El Señor es quien te llama. El Señor es quien te busca. Y el Señor es quien te cambia y transforma. Para la gloria de Él. A ver, ¿cómo hago? Aquí. Vamos a ver si se puede acá. Ya. Acá vamos a compartir. Ya, te quiero compartir este pasaje bíblico. Dice, el pecado de Jeroboam. Esto está en el capítulo 12 de Primera de Reyes. Y mira, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín. Y habitó... A ver, me estoy confundiendo. Perdón. Si no, vamos a... Profecía de Ahías contra Jeroboam. Ya, este es, perdón. Exactamente, capítulo 14, perdón, ya, capítulo 14. Capítulo 14, del 1 hasta el 19. ¿Mañana estaremos en la Plaza de San Martín? Sí, es correcto. Ya. Capítulo 14, del 1 al 19. Profecía de Ahías contra Jeroboam. Ahías era un profeta. En aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Ahías era un profeta de Dios y le había dicho años atrás a Jeroboam que el Señor le daría el reinado de Jerusalén. Ya, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él, para que te declare lo que ha de pasar con este niño. Así que Jeroboam quería saber qué es lo que iba a pasar con su hijo, porque se encontraba muy enfermo. Y la mujer de Jeroboam le hizo así, y se levantó y fue a Silo. Vino a casa de Ahías, pero Ahías ya no podía ver, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con esta revelación dura. Ve, mujer, y di a Jeroboam: así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo de Israel,
y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino más bien que tú hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos. Mira lo que el profeta Ahías le estaba diciendo a Jeroboam. Después que el Señor levanta a Jeroboam de en medio de todos para que él sea rey de Israel, a pesar que Dios le dio de todo, él más bien hizo todo lo malo a los ojos del Señor. Sino más bien dice que hiciste lo malo sobre todo los que han sido ante ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición, para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, mira, por tanto, así como Jeroboam desechó al Señor, el Señor también lo desechó a él. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam. Quiere decir que ahí acaba el linaje de Jeroboam del reinado, tanto de él como todos los que vengan de él. Barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, mira, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate, vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque les de Jeroboam, solo él será sepultado. O sea, mira, solo el niño, dice el profeta de parte de Dios, dice que le dice, mujer, vete, porque al cruzar la puerta, tú llegarás al pueblo y el niño morirá. Levántate, vete a tu casa, que al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado. O sea, el Señor mira que fue misericordioso y solo el hijo de Jeroboam, solo él iba a ser sepultado. Pero los demás, a todos les esperaba ser barridos como el estiércol y ser comido por los perros. Él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová. Mire, el niño tuvo algo bueno, dice. Él será sepultado por cuanto se ha hallado en alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Quiere decir que de toda la familia de Jeroboam, de todo su linaje y todos los que estaban con Jeroboam, el único que encontró algo agradable a los ojos del Señor era el pequeño niño, el hijo de Jeroboam, Abías. Por eso él iba a ser el único que iba a ser sepultado. Después los demás, todos, fuera. Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo de la caña, se agitan las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates. Bueno, hasta ahí, porque de ahí lo demás, ya dice, también puedes encontrar más cosas en el libro de los Hechos, libro de las historias de los reyes de Israel. Mira, lo voy a... Ahí está, mira. Para que lo veas, esto está
si lo quieres compartir, esto está acá está. Primera de Reyes, capítulo 14, profecía de Ahías contra Jeroboam. Para que puedas leerlo. ¿Ya? Y lo lees del 1. Bueno, yo lo he leído hasta acá. Hasta aquí, ¿no? Éufrates. Hasta acá lo hemos leído, mira. Jehová levantará para sí un rey sobre Israel. ¿Dónde está acá? Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en ese día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de Acera. Era una diosa pagana, una diosa falsa, enojando a Jehová. ¿Ves que las imágenes y los ídolos, cuando uno le rinde tributo, cuando uno le adora, cuando uno se arrodilla, cuando uno participa de las fiestas que rinden culto a las imágenes, a los falsos dioses e ídolos? Dice, por cuanto has hecho imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, cuanto pecó y ha hecho pecar a Israel. Por acá otra parte importante. Dice la palabra aquí, a ver, acá. Dice, sino que hiciste lo malo sobre los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste, vamos a ver. Hiciste lo malo sobre todos los que han sido ante ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos, mira, ahí lo estoy subrayando, dioses ajenos e imágenes de fundición, o sea, ídolos de piedra, de oro, de plata, de cobre, de metales que hacen. Hiciste imágenes de fundición para enojarme. Ahí está, clarísimo. Y en la segunda parte de la oración compartí esta palabra. Esa primera, la que te enseñé, es en el primer turno de oración en la mañana, y en el segundo turno de oración el Señor me mandó esta palabra. Tú me has hecho ver muchas angustias y males. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Ahí está. ¿Ves? Tú que me has hecho ver angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Sí, es Santa Biblia, versión Reina Valera. Así que es la misma palabra del Señor, es palabra viva, palabra eficaz. Mira, lo que así salió ahorita, que abrí la Biblia nuevamente. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. O sea, el Señor, si nosotros le buscamos, Él puede sacarnos de la cautividad, de la esclavitud. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Ves que cuando uno comienza a buscarle, siempre el Señor, si tú le buscas, va a tener la palabra precisa, indicada y correcta para ti.
Este libro es tan maravilloso que inclusive el mismo versículo bíblico que tú puedas leer hoy, mañana te dará otro mensaje, pasado te da otro mensaje, un mismo versículo bíblico. ¿Por qué? Porque las promesas del Señor, su palabra día a día te renueva. Día a día las promesas del Señor son buenas, son agradables, son perfectas. Y no se acaba. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Bueno, ha sido muy hermoso, 10:30, estar con ustedes conectados. Yo paso a retirarme porque debo descansar. Mañana nuevamente arranco ayuno a las 7 de la mañana. Tengo también algunas invitaciones para ir a unas radios cristianas acá en Tacna para poder predicar y hablar de la palabra, para poder pues declarar que el nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Esa es nuestra misión ahora. Yo sé que hay personas que no lo entienden, hay personas que dicen cuánto te estarán pagando, cuál será tu interés, a dónde quieres apuntar. Hay personas que incluso piensan, seguro que estarás pensando, ¿por qué quieres llamar la atención o qué quieres más adelante? Pero los que conocemos a Cristo sabes perfectamente que cuando el Señor toca tu vida, cuando el Señor toca lo más profundo de tu estructura, tú lo único que quieres es que más personas puedan conocer a ese Cristo que te está salvando a ti, a ese Cristo que ahora te da una vida plena, que te da paz, que te da sosiego, que te da gozo, que te cura, que te limpia. Entonces vamos a estar asistiendo a unas radios cristianas acá en Tacna para poder hablar de su palabra, para poder cumplir lo que el Señor dice. Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. Inclusive mañana me voy a reunir con algunos amigos que aquí antes formaron parte quizás de lo que antes era el club de fan, ¿no? Porque sabemos que ahora solo somos fans del Señor, ya no es Catijara. Yo simplemente soy un utensilio que el Señor ha tomado para que yo pueda día a día llenarme como una vasija, llenarme de todo lo que el Señor quiere, que Él quiere llenarme para yo poder compartir. Esa es nuestra misión a todos los que conocemos la palabra del Señor. No solamente a mí, que ahora tengo una nueva faceta, que es ser adoradora, que es ser salmista, sino para los que predican, para los que evangelizan, para los que salen a las calles, para ti que eres madre, que eres mamá, que eres ama de casa y quizás ves que tus hijos están saliendo de tu control. Pero recuerda que puede haber un caos en tu casa, puede haber una situación complicada y turbia entre tú, tus hijos y tu esposo, pero nada se escapa bajo el control del Señor. Pero para eso tú tienes que buscar. Busca y hallarás. Al que llama, se le contesta, ¿verdad? Y el que pide, os recibe. Entonces, ¿cómo quieres recibir bendiciones de parte del Señor si tú no le buscas? Búscale primero. Busca al Señor. Decide también recibirlo en tu corazón. Recibe a Cristo. Es una oración que tú tienes que hacer con tu corazón, donde tú le dices, Señor, te recibo y te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Y que a partir de hoy toda la gloria es para ti. Ya está. Con ese compromiso que tú pones, ¿va a ser difícil dejar las cosas del mundo? Por supuesto. No es fácil. Nada es fácil. Cristo pagó la factura más cara que puede pagar alguien, porque Él la pagó con su vida, porque Él aguantó y soportó todo tipo de humillaciones, laceraciones, lo escupieron, le proporcionaron todo tipo de castigos, y Él, cual cordero enmudecido, aguantó todo hasta la cruz del Calvario. Y aunque hubieron momentos donde Él fue débil, porque también tenía una naturaleza humana, tenía una naturaleza carnal, pero su conexión con el Señor fue por encima de todo aquello. Y antes de el Señor obedecer a la carne, Él obedeció a su espíritu. Su espíritu, cuando Él estaba orando en el monte Getsemaní antes de que lo capturen, y Él le decía al Señor, Padre, si está en tus posibilidades, pasa este trago amargo. Y dice la palabra de que Jesús, mientras oraba, Él era tanta su tensión, su estrés, su preocupación, que sudaba sangre. ¿Tú te imaginas? Y científicamente
Este hecho lo han estudiado los especialistas y dicen que sí, una persona en una máxima situación de estrés y tensión puede sudar sangre. Y él aguantó todo eso por nosotros. Carmen dice, la verdad que yo no entendí nada de tu lectura de la Biblia. Tienes que estudiar más en tu interpretación. Mira, hermana, todos estamos para aprender. Yo te agradezco tu aporte, tu comentario. Todos estamos para aprender. Nunca dejamos de aprender. ¿Sabes cuándo dejamos de aprender? El día que partimos a la presencia del Señor. El día que el Señor viene a recogernos. Ese día, obviamente, dejamos de aprender porque inmediatamente pasamos a la presencia del Señor y solo nos abrazamos y disfrutamos con Él. Y ahí sí se acaba toda enfermedad, todo dolor, todo tormento, toda lucha, ¿no? Porque habrás peleado la buena batalla de la fe. En tanto, todos tenemos que seguir estudiando. Hermana, si yo no he logrado ser sincera con respecto a lo que yo he podido comentar del pasaje bíblico, pues usted está en todo la obligación como buena hija del Señor a usted estudiar, pedir dirección al Señor. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Lo que usted no ha logrado entender, usted puede clamar al Señor, pedir dirección, oración, y el Señor le va a mostrar lo que quiere decir este pasaje bíblico. Con respecto al libro de Primera de Reyes, capítulo 14, todo lo que compartimos de la profecía del profeta Ahías hacia la esposa de Jeroboam, es claro, es claro. Ahías era el profeta que en un principio, años atrás, a Jeroboam le dijo que Dios lo iba a levantar como rey de Israel. Pero ¿qué pasó? ¿Y por qué y mire, y yo no pedí leer eso, yo no lo busqué, pero en oración, a horas de la mañana, el Señor puso esa palabra en mí, bueno, a través de su Sagrada Escritura. Entonces, no es que yo haya elegido. ¿Y sabes por qué puso eso? Y después mandó el Salmo 71, versos 20 y 22, la que leí hace un momento, que fue ya a horas de la tarde. Porque el ayuno y la oración se hizo con propósito. Cuando uno hace ayuno y oración, tú recibes el ayuno siempre con un propósito. Oras al Señor. Señor, te entrego estas horas de ayuno, de oración, con el propósito de que me des dirección con respecto, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, a la situación de mi país, a la situación de mi nación, de la nación del Perú. Dame dirección. ¿Por qué? Porque quería compartir con ustedes. Incluso ayer yo lo puse en mis redes y mucha gente pensó que yo quería ostentar que hago ayuno, que hago oración o que quería presumir. Y no se trata de presumir, porque, por ejemplo, Jonás fue mandado a Nínive para decirle al pueblo que tenía que hacer oración y ayuno, que tenían que cubrirse de silicio, inclusive hasta los animales, para que el Señor pueda aplacar su ira y no castigar por toda la corrupción que había en Nínive. Y el pueblo hizo caso y se humilló e hizo ayuno y oración. Desde el rey hasta los animales. Entonces, yo lo que quise hacer es invitar a más personas a que se puedan animar a hacer ayuno y oración. Inclusive puse ahí en un post anterior que el que de repente todavía no está preparado para el ayuno, porque el ayuno es, al inicio a mí también me costó. La primera vez que yo hice ayuno casi me desmayo, me dolía la barriga tremendamente, wow. Hasta un día que hice mal el ayuno, porque también el ayuno, cuando uno se compromete, tú tienes que comprometerte a hacer solo lo que tú sabes que humanamente y espiritualmente puedes hacer. Si no estás segura de lo que lo puedes hacer, no lo hagas. ¿Sabes? Una vez yo ofrecí ayuno porque justo iba a grabar una alabanza y llegué a mi casa y bueno, mi familia aún no es cristiana, pero yo sé para la gloria del Señor que en algún momento ellos llegarán a los pies de Cristo. Yo confío y se lo pido a diario al Señor. Mi familia es católica. Entonces yo llegaba a mi casa y sentí temor decirle a mi mamá que estaba haciendo ayuno. Y me sirvió una taza de Quaker, de avena.
Y yo, el momento que mi mamá estuvo conmigo, habré tomado 2, 3 cucharadas de avena y lo dejé ahí. Le dije, Señor, perdóname, tú sabes que mi mamá de repente no me va a entender el tema del ayuno. Pero mira, yo le fallé al Señor en esa ocasión, porque yo tuve que haber puesto por encima de todo al Señor y decirle, mamá, no te puedo recibir porque estoy en ayuno. Quizás ella me hubiera dicho lo que me hubiera dicho, se hubiera molestado, me hubiera dicho de todo. Pero yo tuve que haber puesto al Señor en primer lugar y por temor no lo hice. Me acobardé en ese momento. Y, y de ahí para adelante seguí mi ayuno. Pero le fallé en ese momento porque puse por encima del Señor, ¿no?, el temor de no fallar a mi mamá y de recibirle ese desayuno. Pero mira, como tú sabes que hay un Señor todopoderoso, un Dios todopoderoso que todo lo ve, también tienes que saber que hay un enemigo, hay un adversario, hay un acusador. Y el acusador está ahí. No se le escapa nada y está esperando tu mínimo error o la mínima brecha que tú le abres para que el acusador vaya directo a la presencia del Señor y diga, mira, te falló. O estás olvidando en el libro de Job, cuando el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Satanás le dijo, de dar vueltas y de rodear todo el mundo. Y el Señor le dijo, ¿y has considerado a mi siervo Job, bueno, perfecto y justo ante mis ojos? ¿Y qué le dijo Satanás? Ah, es que él te sirve, te adora y te tiene en primer lugar porque tú le das todo. Tú no lo has desamparado. Entonces, Satanás instigó al Señor a que le diga, pero quítale todo lo que le has dado y vas a ver cómo blasfema contra ti, cómo habla en tu contra. Y Dios le dio autorización. Ojo, el diablo no puede atacarte, que el Señor lo reprenda, Satanás. El diablo no puede atacarte si el Señor no le da permiso. Entonces, ¿el Señor qué dijo? Muy bien, Satanás, que el Señor lo reprenda, por favor. Muy bien, Satanás, ve y quítale todo a Job, pero no le quites la vida, no lo toques a él. Y aún así, por más que el enemigo, el adversario, el acusador, fue y le quitó todo, le quitó la esposa, le quitó los hijos, el ganado, todo. Job, ¿qué dijo? El Señor me lo dio, el Señor quitó. Alabado sea el Señor. Y el enemigo, el adversario, la serpiente, el diablo, no encontraba una brecha, un espacio por donde entrar. Porque Job siempre, ante cualquier adversidad, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el Señor. Pero en cuanto tú le abres una brecha al adversario, entonces esa brecha que tú le abres sirve para que el enemigo haga y deshaga. ¿Por qué? Porque él va y te acusa. Él va y te acusa ante la presencia del Señor y entonces el Señor le da autorización. Pero mientras tú no le falles al Señor, mientras tú no le abras brechas al diablo, Dios te está cubriendo en todo momento. ¿Por qué? Porque estás dentro de tu zona de cobertura de parte del Señor. Como cuando tienes un celular. Digamos que yo estoy acá con el celular hablando, pero luego me empiezo a alejar de la zona de cobertura y luego, aló, pierdo cobertura, perdí señal y nadie sabe de mí. Eso pasa cuando tú te alejas de la zona de cobertura. Si tú te alejas de la zona de cobertura de parte del Señor, cualquiera puede atacarte. O como cuando tú te preparas para el invierno. Sabes que va a haber muchos ataques, complicaciones, enfermedades, pero ¿qué haces ante eso? Te revistes de ropa abrigadora, tomas vitaminas, te inyectas vitamina C, tomas alimentos ricos y nutritivos para que tus defensas estén elevadas. Tratas de mantenerte bien. De la misma manera, para que tú seas fuerte ante los ataques del adversario, porque dice la palabra que no debemos ignorar los ataques del adversario, las maquinaciones, porque él está como león rugiente, tratando de devorarnos. Entonces,
en el mundo espiritual eso significa que tú tienes que estar revestido de la armadura del Señor. La espada, la coraza, todo lo que corresponde, la armadura del Señor, que está también aquí en su palabra. Busca en la palabra del Señor cuál es la armadura, del Señor. Esta es tu espada. Entonces, mientras tú estés bien revestido de la armadura del Señor, si estás con los calzados de parte del Señor, si estás con la coraza, si estás con la espada de parte del Señor, si estás con el yelmo de protección en tu cabeza de parte del Señor, no habrá plaga que invada tu morada. ¿Cuál es tu morada? Tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 a tu izquierda, pero a ti no te alcanzará la enfermedad. Esa es la palabra, viva y eficaz. Bueno, amados, familia hermosa, amigos, los tengo que dejar. Dios los bendiga grandemente y ya saben, a partir de las 7 de la mañana, ayuno y oración para el Señor. Nuestro propósito es nuestra amada nación del país. Por eso es que el día de hoy, en este primer día de oración, salió este pasaje bíblico de Primera de Reyes, capítulo 14, que quizás, no sé si alguien no entendió, léanlo, porque justamente habla de Jeroboam, que el Señor a través del profeta Ahías le dijo que Dios le iba a dar el reinado del pueblo de Israel, pero él olvidó que fue el Señor el que lo puso, no él el que se lo ganó. Hizo y deshizo en su gobierno y además levantó imágenes, ídolos, a Acera y a otros falsos dioses. Cuando la palabra dice que solo al Señor tu Dios adorarás. Por eso cuando se le enferma el hijo, cuando su hijo Abías, él manda a su esposa al profeta Ahías, le manda a su hijo, el pequeño Abías, lo manda al profeta y el profeta, a pesar que la mujer iba disfrazada, porque tú te puedes disfrazar, tú te puedes poner una falda larga, tú te puedes poner una camisa, un saco, una corbata, pero te puedes disfrazar para la gente, pero no te puedes disfrazar para el Señor. Entonces el Señor le dijo a Ahías que la mujer irá disfrazada, pero que le diga, ¿para qué se disfraza? Si igual el Señor sabe, te pongas el disfraz que te pongas, el Señor sabe quién tú eres, porque Él escudriña todo pensamiento de tu corazón. Y Ahías le dijo que el niño iba a morir, pero por cuanto el niño fue encontrado agradable a los ojos del Señor, porque hizo algunas cosas agradables a los ojos del Señor, él iba a ser sepultado. Pero los demás descendientes y gente que eran de la familia de Jeroboam, todos iban a morir. Y todos iban a ser comidos por los perros y barridos como se barre el estiércol. Ese es el mensaje que mucha gente anda haciendo y deshaciendo en nuestro gobierno, año tras año, hacen y deshacen, y piensan y cantan victoria, que todo está bien. Pero el hombre alista los caballos para la victoria, pero la victoria solo te lo da Jehová. Y Jehová, el Señor, tu Dios, nuestro Dios, solo nos da la victoria cuando hacemos las cosas rectas y justas a los ojos del Señor. Nadie que haga algo injusto, porque el Señor no va a tomar por justo al que es pecador. Nadie que haga algo injusto va a tener recompensa y herencia de parte del Señor. Así que todas las personas y líderes que han fallado al pueblo, llegará su tiempo de castigo, tal cual como Jeroboam hizo las cosas mal a los ojos del Señor. ¿Y qué pasó? Todos los que fueron de la casa de Jeroboam fueron barridos como estiércol. Y además todos los que murieron fueron comidos por los perros, no iban a tener entierro. Ese es el mensaje de esa palabra. Es claro, quizás no fui tan explícita, pido perdón, estoy aprendiendo, sigo estudiando, me sigo preparando, porque yo entiendo en mi corazón que la palabra dice que todo lo que hagas, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Entonces yo soy consciente de eso. Todo lo que yo hago es como si lo hiciera para el Señor. Yo cada vez que me subo a cantar, a alabar al Señor en un escenario, yo soy consciente de que cada destino que el Señor pone para mí, para mi agenda, que es la agenda del Señor, porque mi agenda hace tiempo murió. Yo cumplo la agenda del Señor. Es para la gloria de Él. Aquí yo simplemente soy un ave de paso, un instrumento de parte del Señor que Él está utilizando porque Él así le place. La palabra dice que el Señor nos dice,
que Él tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia y Él se compadece de quien Él quiera compadecerse. Quizás yo, para muchas personas no soy quizás agradable, no les parezco la persona correcta para hablar de la palabra. Hay gente que me ha dicho, Katy, ¿tú has estudiado teología? ¿Qué haces hablando de la palabra del Señor? Katy, ¿cuántos años tienes ya en la palabra del Señor? ¿Por qué estás hablando de su palabra? ¿Qué te crees? ¿Te crees pastora, predicadora? ¿Quién te crees? Yo no me creo a nadie. Yo simplemente cumplo con lo que el Señor ha puesto en mi corazón y seguiré así. Al que le guste, bien, y al que no le guste, pues uno tiene que hacer las cosas como si las hiciera para el Señor, y a quien debemos agradar no es al mundo ni a los hombres, debemos agradar al Señor. Hermanita, te invito a que visites la iglesia de Movimiento Misionero, Iglesia de Sana Doctrina. Amén, gloria al Señor. Bueno, yo estoy congregando ahorita en Piura. Estamos viviendo en Piura con mi hija, con mi esposo, y estamos congregando ya en una iglesia pequeñita, pero muy linda, muy llena de la presencia del Señor, y estamos prestos a seguir aprendiendo, estamos prestos a cada destino que el Señor nos quiera mandar, a cada conexión que Él nos haga, que sea de bendición para nuestras vidas y para las vidas de otras personas, porque a eso estamos llamados, a ser atalayas de parte del Señor. Bueno, Dios los bendiga grandemente. ¿Eres evangélica? Si ser evangélica significa creer en el evangelio, sí, soy evangélica. Si ser cristiana, cuando me dicen, eres cristiana, ¿no? Si ser cristiana significa ser seguidora de Cristo, sí, soy cristiana, soy evangélica. Pero cuando alguien me dice, ay, ¿eres religiosa? No, porque la religión te enseña muchas cosas, menos lo que es agradable y correcto a los ojos del Señor. Cristo no es religión, Cristo es vida, Cristo es transformación, Cristo es restauración, Cristo es salvación. La religión no salva, quien te salva es Cristo. Dios los bendiga grandemente, cuídense. Y para la gente, la amada familia que estamos en Tacna, mañana a partir de las 5 de la tarde estoy en la Plaza San Martín, Cono Sur, aquí en Tacna. Ojalá puedan llegar y seguir compartiendo alabanzas, adoraciones y una palabra poderosa de parte del Señor. Dios los bendiga, tengan una linda noche. Wow, cómo se fue el tiempo. Pueden pasar horas y uno no se cansa de hablar del Señor. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Buenas noches.